Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. En un momento para la presentación. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis Argenis Castro Gutiérrez. Pertenezco al Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. La maestría, el nombre de la maestría es Ciencias de la Actividad Física. La asignatura es el Sistema Neuroendocrino y Neuromuscular. El catedrático a cargo de la materia es el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Y como bien lo mencioné, soy el licenciado Argenis Castro Gutiérrez. Pertenezco a la Ciudad de México y la fecha es 15 de septiembre del 2024. Bueno, durante las últimas 3 décadas se ha producido un aumento del número de mujeres que participan en el ejercicio, desde la actividad física hasta el deporte de élite. Esto se le atribuye a un creciente desarrollo e inversión del deporte profesional femenino. El porcentaje de las mujeres que compiten en los Juegos Olímpicos ha aumentado en un 26% en Seúl, esto en el año 1988, y subió al 45% en Río de Janeiro en 2016. Además de Tokio 2021, este se convierte en los juegos más equilibrados en cuanto al género de la historia, con el mismo número de medallas disponible para hombres. Cabe resaltar que en París 2024 este número se disparó al 51%, es decir, eh, el fenómeno, eh, el fenómeno profesional del feminismo va en aumento y eso, pues bueno, ya es un extra. Una de las diferencias fisiológicas entre el, el sexo es el ciclo menstrual, abreviado como CM, o así mejor dicho, lo vamos a llamar. El principal aspecto que influye en la práctica deportiva femenina es uno de los conceptos que se deben considerar. Pero bueno, el ciclo menstrual tiene una influencia en el sistema endocrino y su relación con el rendimiento físico en las mujeres. Este ha traído un interés creciente por parte de los atletas, entrenadores, médicos e investigadores, y representa una línea de investigación de desarrollo bastante amplia y profunda por conocer, ¿no? El ciclo menstrual eh, es un periodo fisiológico desde el inicio del sangrado, día cero, o mejor conocido como también menarca, hasta el día anterior o el día siguiente del sangrado. Este dura alrededor de 27, 28 días, menos, pueden ser más. Durante este periodo se producen ondulaciones fisiológicas de 4 hormonas principales, ¿no? Mejor dicho, son partícipes 4 hormonas. El estrógeno, progesterona, hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. El ciclo menstrual se divide en dos fases, la fase folicular y lútea. La fase folicular comienza con la menstruación, con la fase del sangrado. Esta suele tardar entre 4 y 6 días en complementarse, en completarse, perdón. En esta fase las concentraciones de hormonas sexuales femeninas son relativamente bajas y estables. Mm, para la fase folicular, dura hasta la ovulación en el pico más alto de la concentración de estrógenos, coincide con niveles bajos de progesterona. Antes de la ovulación hay una disminución de la concentración de estrógenos con el fin de promover la ovulación, es decir, el aumento de la hormona luteinizante para promover la fecundación. Para la fase lútea, esta comienza unas horas después de que el ovocito haya sido expulsado del folículo maduro. El cuerpo lúteo secreta progesterona, alcanzando su pico más alto y una cantidad menor de estrógenos bajo la influencia de ambas hormonas, de ambas hormonas, perdón, pero especialmente de la progesterona endometrio, perdón, comienza su fase secretora, que es indispensable mm, en la, en la preparación.
Mm, en la implantación, perdón, perdón. Es indispensable esta en la preparación del útero para la implantación en el caso de que el ovocito este sea fecundado. Si no hay implantación en el cuerpo lúteo, se degenera en unos días al disminuir las concentraciones hormonales y esto desencadena pues una nueva menstruación al desprenderse del endometrio del útero. Ahorita, bueno, el siguiente es el ciclo menstrual. Durante esta fase del ciclo menstrual hay dos hormonas principales que varían en concentración a lo largo del ciclo menstrual. La primera es el estrógeno, una hormona con una supuesta función anabólica, es decir, que promueve el crecimiento muscular, mantiene, perdón, mientras que la progesterona se ha relacionado con vías catabólicas. El estrógeno tiene una influencia sobre el colágeno tipo 1, tanto en relación con la disminución como con la degradación, el aumento del contenido elástico y, por supuesto, la disminución del diámetro y de la densidad de las fibras. La influencia de estas hormonas en la fase del ciclo menstrual sobre la capacidad de generar fuerza no está del todo clara. Existen diversos estudios que muestran resultados contradictorios. Algunos estudios mostraron con una mayor fuerza que durante la fase folicular que durante la fase lútea, mientras que otros estudios han informado de que existe mayor fuerza durante la fase lútea, mientras que la mayoría de los estudios no pueden encontrar ninguna alteración de la fuerza muscular durante el ciclo menstrual. Bueno, aquí es entendimiento físico de atletas, ¿no? Es evidente que no se ha llegado a un acuerdo respecto a los efectos del ciclo menstrual sobre el rendimiento del ejercicio. Hasta la fecha no existen resultados concluyentes respecto a los efectos del ciclo menstrual sobre la capacidad de generar fuerza. Bueno, aquí partimos del método. En este trabajo se incluyeron estudios relacionados con la producción de fuerza en mujeres. Se excluyó al sexo masculino, también se excluyeron a mujeres preadolescentes, menopáusicas, premenopáusicas, posmenopáusicas, al igual que, y se excluyeron también mujeres que utilizaban algún tratamiento de anticonceptivos o algún otro tipo en específico. Y se incluyeron solo a mujeres con un ciclo menstrual, pues natural, proceso de desarrollo natural, ¿no? Los estudios se realizaron en 1996 a la fecha. La población seleccionada fueron mujeres eumenoresenses, perdón. Esto quiere decir que corresponde a las reglas normales con una duración entre 3 a 4 días con periodicidad de 28 a 30 días y de intensidad media y de predominio durio. A continuación vamos a presentar los estudios que se realizaron y se llevaron a cabo durante todo este proceso, ¿no? En los estudios, pues bueno, aquí presenta el autor, la fecha, Daza y otros en 2021. El objetivo es investigar el efecto de los ciclos menstruales en el rendimiento de la fuerza en atletas femeninas altamente entrenadas. Obviamente, bueno, lo que les comentaba anteriormente, mujeres monorresenses en deportes como el fútbol, balompié, béisbol y que participan en competiciones a nivel nacional. Los métodos fueron la fuerza de agarre, isometría voluntaria máxima de la mano, esta de la dominante. eh, Se midió utilizando un analizador de agarre, pensamiento digital y unas prensas neumáticas, ¿no? Esta fue en la fase folicular, perdón. Y bueno,
Hablaremos también un poco respecto a sus resultados obtenidos. Ya no, ya no están presentes aquí, pero en este caso no hubo cambios estadísticamente significativos para las dos fases diferentes durante el ciclo menstrual. Y tampoco hubo, bueno, y mejor dicho, en términos de rendimiento físico. El test de la presa de piernas, los valores fueron prácticamente pues similares durante todo el ciclo menstrual y siendo la fase de folículo la que registró mejor valor. Aquí el estudio, perdón, bueno, este era estudio número 2. Aquí el objetivo fue investigar el efecto del ciclo menstrual sobre la fuerza en mujeres físicamente activas, ¿no? La población cambia físicamente activa, perdón, un menorresencias, mujeres. Y bueno, la fuerza muscular se evaluó mediante los pares de músculos flexores del tobillo y isometrías utilizando un soporte de medición especializado diseñado. Se realizaron dos mediciones, una en ángulo de 90 grados y otra en 60 grados. La fase folicular lútea. Mm, para este caso, una de las conclusiones, o bueno, el punto fuerte de este proceso es que en ambas fases se documentaron valores mm, más elevados para el ángulo de 90 grados en la articulación del tobillo, el torque muscular en el músculo estriado, que este fue un promedio de 11% menor. Para estudiar la influencia de las diferentes fases del ciclo menstrual en las características contráctiles del músculo. Esa fue una de los objetivos. Tenemos de este lado la población y por el método se utiliza una silla ajustable con estructura de acero y respaldo recto para medir la fuerza isométrica del cuádriceps, la fuerza de agarre de la mano dominante, y se mide utilizando un transductor de fuerza colocado dentro de una estructura ajustable. Ay, perdón. Para este caso, pues no hubo diferencias significativas entre las fases del ciclo menstrual para ninguna de las variables. No se mostraron cambios significativos a lo largo de las fases del ciclo menstrual en la fuerza isométrica perdón. Para esta, eh, las, la población, bueno, mejor dicho, el objetivo, examinar los cambios en la fuerza muscular durante los ciclos menstruales de la mujer. El objetivo, digamos, la población, mujer que participó regularmente en estiramientos y de resistencia. Para esto se realizó la prueba de fuerza isométrica de la parte superior del cuerpo. Los individuos se sentaron en un banco de Krull, predicador con codo flexionado a 90 grados y se les pidió realizar o flexionar el brazo lo más fuerte posible contra uno, ¿no? Una de las fases, bueno, mejor dicho, las fases, fue las fases en las que se estaban, era fase menstrual, fase de ovulación y fase lútea. En este caso, la fase del ciclo menstrual no parece, mejor dicho, influir en la fuerza isométrica. Los niveles de fuerza isométrica fueron muy similares a lo largo de las tres fases menstruales, ¿no? Por otro lado, eh, empezamos con perdón, patrón, perdón, ¿dónde aquí? La fuerza muscular isométrica, bueno, perdón, en este caso, la población, el objetivo era determinar el efecto del ciclo menstrual sobre la fuerza de los isquiotibiales. Una mujer sana
El objetivo es la fuerza muscular isométrica, se mide en posición por una conflexión de rodilla a los 90 grados, utilizando un diámetro isocinético. La fuerza muscular máxima se definió como el ejercicio de la fuerza al máximo. Un esfuerzo que duró alrededor de 3 segundos. La fase en la que se encontraba, la fase folicular, fase de ovulación y fase lútea, ¿no? Para este estudio, el resultado fue que la fuerza muscular isométrica no mostró las diferencias significativas entre la fase folicular y la fase ovulatoria. Sin embargo, hubo un aumento significativo en la fase lútea en comparación con la fase ovulatoria. En este caso, evaluar las variaciones en la fuerza muscular durante las distintas fases del ciclo menstrual en adultos jóvenes. Ese es el objetivo. Estudiantes eumenorreicas, sin formación y con un entrenamiento poco, poco profesional, por así decirlo, ¿no? O digamos amateur. El objetivo para esto era evaluar la fuerza muscular. Se eligió un engógrafo y diámetro de mano mozo como herramienta para prueba. Las fases que estaban en este momento fue fase menstrual, fase folicular y fase lútea. Y como resultado de esta, la fuerza de agarre manual fue significativa, fue fue mayor en la fase folicular y relativamente reducida en la fase menstrual y lútea en el ciclo menstrual. La fase menstrual, esta tiene la fuerza más baja en comparación con las otras dos fases ya mencionadas. Por otro lado, investigar las fluctuaciones que el rendimiento muscular en el ejercicio, de medida de sentadilla en la máquina, Smith durante 3 fases diferentes, ¿no? El objetivo aquí cambió bastante, son triatletas, son mujeres, eh, eumenorreicas y mujeres entrenadas, o sea, más, digamos, profesionales, ¿no? Uno de los objetivos es la medida de la sentadilla en la máquina Smith a máxima velocidad con cargas que representan el 20 o 40 o 60%, ¿no? La fase en la que se encontraba es fase temprana de la fase folicular temprana, perdón, y fase folicular tardía. En este caso, el resultado que nos arrojó fue que la fuerza máxima al 20 y 40% del 1RM no se observaron diferencias significativas al 60% de 1RM, que posiblemente fue mayor en la fase del folículo temprano, respecto al 80% de 1RM, posiblemente fue mayor en la fase de folículo tardía, respecto a la fase folicular temprana, también presentó diversos cambios. En este caso, la población objetivo fue el objetivo fue investigar el efecto de las diferentes fases del ciclo menstrual sobre la fuerza del músculo esquelético y las propiedades contráctiles. La población fue una mujer joven saludable, relativamente pues sedentaria, ¿no? Tenemos aquí la fase folicular temprana, fase folicular media. Y los resultados que nos arrojaron es que se observó un aumento significativo, alrededor del 11% en los cuádriceps y en la fuerza de agarre de la mano a mitad del ciclo, en comparación con la fase folicular y también con la fase lútea. Aquí el objetivo fue para examinar los cambios de fuerza en mujeres eumenorreicas, estudiantes universitarias jóvenes durante la fase de menstruación y diferentes ocasiones de prueba dentro de un ciclo menstrual, ¿no? El objetivo, bueno, la población, estudiantes universitarias, su nivel de actividad física limitaba a la actividad física, perdón, clases de educación y actividades recreativas eran lo que llevaron a cabo.
El objetivo, bueno, que los participantes fueron evaluados con press de banca con una repetición máxima de 1 RM, press de pierna con 1 RM también, flexión hasta el fallo y press de pierna con el 60% de 1 RM hasta el fallo. Y una de las fases en las que se encontraban es fase folicular temprana, fase folicular tardía, fase de ovulación y fase lútea. El resultado que nos arrojaron son perdón, sí, el resultado que obtuvimos fue que el presente estudio no mostraba diferencias significativas en las pruebas de fuerza máxima o fuerza de resistencia, tanto para la parte inferior como para la parte superior del cuerpo. Los valores más altos se observaron en la fase molecular tardía. Y por último, uno de los últimos estudios es el objetivo de determinar cambios en el rendimiento neuromuscular a lo largo del ciclo menstrual. Esto fue con el objetivo de estudiantes universitarios físicamente pues activos, ¿no? El objetivo fue la fuerza de agarre del lado dominante que se midió utilizando el diámetro de fuerza de agarre digital. La fase en la que se encontraban es fase folicular temprana, fase ovulatoria, fase lútea y medida. El resultado que arrojó en esta prueba es que la fuerza de agarre fue mayor en la fase ovulatoria y, y conforme a la fase lútea fue media que en la fase folicular temprana. Y bueno, por último, los resultados, pues, obtenidos en los diferentes estudios sobre la influencia del ciclo menstrual en la fuerza de agarre son muy contradictorios. Eh, Parece que no están del todo definidas las fases del ciclo menstrual. En la producción de fuerza de agarre, pues es mayor, ¿no? Parte también de los resultados, pues esto genera, mejor dicho, muchas dudas, ya que la hormona predominante en cada una de estas etapas es diferente, pero hay que tener en cuenta que las fases evaluadas pues son pocas y distintas entre sí. Estos aspectos pues pueden tener una influencia en los resultados. Además, puede ser que la preparación física, perdón, de los participantes pueda influir en los resultados, ya que hablamos bueno, ya que son dos poblaciones distintas, deportistas, unos de élite y por otro lado estudiantes que, pues vaya, tienen actividades totalmente diferentes a las que se conocen. Por otro lado, los dos autores, Sarwar y Wader, quienes con sus estudios coinciden que los mejores valores de fuerza de pinza se dan en la fase de ovulación, donde la hormona predominante es la hormona luteinizante. Pero si observamos el método de evaluación de estas fases es diferente entre sí y estas pueden ser el método utilizado por Salwar no sea del todo efectivo, ya que predice que la fase de ovulación 14 días antes de la menstruación sin ningún tipo de prueba que pueda confirmar esta fase. Por otro lado, Wader, para confirmar la fase de ovulación, ha perdido a las participantes que realicen un test, perdón, ha pedido a las participantes que realicen un test de ovulación en casa todos los días desde el séptimo día hasta que resulte positivo. Un método más, pues, eficiente que permite confirmar y realizar la prueba en esa fase. Por lo que el último, James de Jong, en su estudio no encontró diferencias significativas a lo largo del ciclo menstrual y aunque dejó algunas fases por evaluar, como la ovulación y observando los resultados anteriores, pues es posible que haya encontrado alguna diferencia, ¿no? Y bueno, en este caso hay una coincidencia entre los tres estudios de James de Jong, Hume, Miyazaki. Todos han registrado que no existen cambios significativos en la fuerza isométrica a lo largo del ciclo menstrual. Estos datos concuerdan con los obtenidos por Araisi
quienes tampoco han encontrado diferencias en la fuerza isométrica a lo largo del ciclo menstrual. Las fases evaluadas creo que son pocas y distantes entre sí. James de Jong utiliza un método adecuado para evaluar las fases, ya que mide estrógenos, progesterona, folículo estimulante y luteinizante a través de muestras de sangre, pudiendo así confirmar la fase del ciclo, ¿no? Y por último, y concluyendo el tema, el ciclo menstrual en las actividades deportivas, como limitaciones he encontrado pocos estudios relacionados con la fuerza y el ciclo menstrual. Además, en la mayoría de ellos, los métodos de evaluación de la fase menstrual son diferentes y se realizan distintas pruebas de fuerza. Con esto podemos concluir que la capacidad de producir fuerza es mayor en diferentes fases. Dependiendo de la prueba de fuerza realizada, la mayor incertidumbre está en la fuerza de agarre, donde no queda muy claro esta fase donde se produce mayor fuerza, ya que los resultados son muy diferentes. Sin embargo, parece ser que la capacidad de generar fuerza isométrica no varía a lo largo del ciclo menstrual y la fuerza máxima está relacionada con la fase folicular, donde se produce el pico de estrógenos. En cuanto a la contracción voluntaria máxima, se dan dos resultados diferentes, lo que generan dudas sobre la fase que genera más este tipo de fuerza. Mm, Considero que el nivel de entrenamiento de las participantes y el método de determinación de las fases influye mucho en los resultados, aspecto que debería estandarizarse para futuros estudios relacionados con el ciclo menstrual. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado y les haya quedado claro este tema de suma importancia. Bueno, espero vernos pronto y hasta la próxima.